Pues Ángel Navarro está tan claro como eso. Isaías Buenas, 49. Buenas buenas tardes, noches, Ángel. buenas noches, don Buenas, Jaime. buenas Quiero, noches, quiero, Ángel. quiero corresponder A su a la invitación. amabilidad, a la amabilidad que usted tuvo el otro día de subir a mi canal y compartir un poco sobre el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es bueno cuando se comparte con respeto, cuando se comparte con amabilidad, es bueno. Me interesa mucho la plática que está teniendo, aunque creo que nos vamos a alejar un poquito del tema, Lo porque sé. está platicando usted sobre lo que es cielos nuevos y tierra nueva, pero como obviamente pues su canal está enfocado en analizar la doctrina de la Iglesia del Dios vivo, se me hizo oportuno compartir con usted una observación, un punto de vista, un análisis y pues bueno, aquí estamos para compartir, ¿no? Sí, claro. Seguramente he leído algunos comentarios por allí un poquito peyorativos hacia mi persona. Bueno, no puedo esperar menos de las personas que no mantienen educación, pero igual, que Dios los bendiga. Buenas noches. Ok, analicemos lo que estamos hablando. Primero que nada, don Jaime, permítame por favor informarle a usted y a todo el público que lo escucha. La iglesia, la luz del mundo, jamás ha dicho que el apóstol es el que salva. ¿Ok? Permítame informarle. Y si ustedes tenían algún dato, alguna información respecto a eso, lamento decirle que los han engañado. La Iglesia de la Luz del Mundo predica, cree y completamente acepta que el apóstol de Jesucristo, en este sentido, el apóstol Nazón Joaquín, es el enviado de nuestro Señor Jesucristo para, para ofrecer la oportunidad de salvación que le ha sido encomendada a él. Ok, citamos el ejemplo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde claramente el Señor Jesucristo está diciendo la misión que va a tener el apóstol Pablo. Y ojo, esto le estamos poniendo como ejemplo, no porque estemos dependiendo o pendiendo del ejemplo del apóstol Pablo. Él ya tuvo su tiempo, ya tuvo su espacio, ya tuvo su oportunidad, cumplió con éxito su ministerio. Citamos el ejemplo del apóstol Pablo para hacernos entender. ¿Ok? Analicemos. El Señor Jesucristo le dice, te he puesto. ¿Quién lo puso, don Jaime? He ¿Quién puso al puesto apóstol por Pablo? luz. Lo puso No, Jesucristo. exacto. Jesús. Siendo muy honestos, ¿verdad? Siendo muy honestos con la Biblia. Claro, Siendo muy claro. honestos. Siendo muy honestos. Las palabras están allí y el apóstol San Pablo está utilizando. Dice él, así nos ha mandado. ¿Ok? El Señor diciendo, te he puesto. ¿Ok? Como salvación. ¿Cómo dice el texto, don Jaime? He puesto por luz. Ok. Y si acudimos, permíteme tanto, si acudimos a lo que es ser luz y sal de la tierra, ¿quiénes serían los candidatos para ti, Ángel? A Ok. ser luz No, y sal de la tierra como Jesús lo establece. no nos vayamos lejos. No nos vayamos lejos. Todos sabemos de que a Israel era o iba a ser la luz para las naciones. ¿Ok? Pero en este sentido, acomidámonos al versículo, don Jaime. Acomidámonos al Ok, versículo. Así. pero responde, No sé, responde mi pregunta. permítame. Quisiera que analicemos el texto para que entonces entendamos el texto. Yo también tengo 1000 preguntas, pero me gustaría que analicemos el texto para ya destrozar ese argumento falaz del que se nos acusa. A nosotros nos acusan de que predicamos que el apóstol salva. No es cierto. Eso no es verdad. El que salva, Y te fíjese lo bien, el que felicito, te salva lo es felicito. Cristo. El que salva Amén. es Cristo.
Ojo, ojo. Y Jesucristo, al haber ascendido a los cielos, como todos lo sabemos, y usted también lo sabe, dejó una encomienda apostólica, ¿cierto o falso? Cierto, Ok, cierto, cierto. ahora remitámonos al texto bíblico que estamos leyendo. No sé si alguien, don Jaime, nos puede poner ese texto por escrito para que lo vayamos A ver, analizando a así ver, detenidamente, porque puede ser de que mi palabra a lo mejor añada alguna expresión o algo, pero remitámonos una pregunta, literalmente al texto. una Adelante, pregunta, Ángel, una pregunta. adelante. Tengo aquí al pastor Radio Sarepta, al hermano Timoteo, quiere subir. ¿Tienes algún problema con que él suba? Eh, yo, don Jaime, tengo mi conversación con usted. Mire, yo soy una persona un poquitito, si usted quiere, don Jaime, un poco organizada en este sentido. Si suben muchas personas, porque estoy seguro que nadie está de acuerdo con lo que yo hablo, no pasa nada, no tenemos ningún problema, pero el diálogo es con usted. Ok, Terceras, cuartas, entonces, terceras, te cuartas permito. opiniones, yo las puedo platicar directamente con ellos, pero ahorita yo subí a platicar con usted. Los Ok, demás, si entonces, quieren tener la déjame oportunidad, será decir algo. después. Déjame Ujú. decirlo. Hermano Radio Sarepta y hermano Alfameguista, ¿me permiten tantito platicar con él? No se salgan del en vivo, los voy a subir en un rato más. Déjenme, quizás le dedique una media hora o 20 minutos a este Ángel Navarro. Vamos a hacerlo fluido. 3 minutos y 3 minutos yo. ¿Qué te parece, Ángel, para que esto se vaya más a prisa y concretemos algo, ¿no? Por lo menos Sí, claro. saquemos Mire, puntos importantes. ¿Qué te parece? me Entonces, gustaría, toma. qué le parece, don Jaime, si analizamos el versículo que tenemos en la mesa? Solo por ahorita, porque incluso yo igual, subí un momento, tengo mis ocupaciones también, pero se me hizo interesante que obviamente, pues usted ya nos mencionó, ya tiene un concepto, y se me hizo importante que a lo mejor si les compartimos esta información que obviamente están distorsionando sobre nosotros, fuera bueno un poquito de claridad, ¿no? Ok, muchas personas pueden decir mil cosas de la luz del mundo, pero no hay nada como que alguien de la luz del mundo venga y les comparte cómo es que creemos, ¿cierto? Entonces, yo puedo pensar que la congregación a la que usted asiste hace y dice mil cosas, y estoy seguro que me puedo equivocar, pero si usted me lo platica y me dice, no, sabes que Ángela, ahí te equivocas, porque en mi iglesia esto es así, 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 entonces creo que ya partimos desde una premisa más directa. Entonces, si nosotros ahorita platicamos, usted y yo, sobre el versículo que estamos citando única y exclusivamente, pienso que podemos compartir y entender cómo es que piensa la luz del mundo y por qué la luz del mundo utilizamos ese texto para respaldar que los apóstoles de Jesucristo tienen la misión de llevar la salvación. Ojo, llevar, porque han sido para eso puestos. Han sido puestos para eso, para hacer luz, para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Y por eso es importante si podemos poner el texto, ya que Tlatuani está muy activo, no sé si nos puede ayudar él o cualquier otro, se lo agradeceríamos si lo ponen allí en la pantalla y ya tenemos el versículo y lo analizamos, vengan las preguntas, van las respuestas. Adelante, don Jaime. No se escucha, creo que hubo un silencio. Bueno, si está por ahí Tlatuani y puede poner Hechos 13:47 en la Biblia lenguaje actual, en la nueva traducción viviente, en la Biblia nueva versión internacional, podemos tener un parámetro más amplio de lo que dice exactamente. Ahora, voy a tomar mis 3 minutos. Yo mismo Adelante, te don los Jaime. voy a... Adelante. Hechos 13:47, te lo leo en el original, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo dando una explicación acerca de nuestra naturaleza carnal, Pablo explica a lo que estamos sometidos los seres humanos
y cuáles son nuestras limitaciones como seres humanos. Y no solamente eso, sino que Pablo mismo se incluye en esa enseñanza. Después de eso, Pablo dice creo que en el capítulo de 1 Corintios capítulo 9, dice, porque quizás yo mismo venga a ser eliminado. Como un dador de salvación pueda ser eliminado. Eso es contraproducente a lo que está explicando. Ahora bien, lo que dice aquí, lo que siempre ha manejado la luz del mundo, y ahora tú me la estás cambiando, cosa que me agrada bastante, de verdad, y te lo felicito, porque dice aquí Laila, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y tú me dices, Pablo no es salvador. Pablo no salva a nadie. Entonces, en este sentido, pues me agrada bastante. Ahora te lo ratifico con algunos textos que dice aquí la Biblia. Dice, por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Entonces, se entiende, el concepto es el mismo, la enseñanza es el mismo, es para que lleves mi salvación. Lo dice la Biblia, Pablo lo dice de parte de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a ello, a Ángel, entendemos lo que tú mismo estás diciendo y te lo vuelvo a ratificar y te lo vuelvo a felicitar. Pablo no es Salvador. Y en ese concepto, pues ya hoy, este día, déjame decirte que aventajamos demasiado, Ángel, contigo. Te lo agradezco. Adelante, Ángel, Ok, te tocan tus 3 minutos. bueno, Estamos a gracias. las 10:03. 10:03, te Ok, toca hasta las 10:06. gracias. Puede poner el versículo. Muchas gracias al señor Tatuani por compartir el versículo allí para que se vea y se lea. Mire, Jaime, en primer lugar, es importante que ustedes entiendan lo que predica la iglesia a la luz del mundo. Y a la hora que utilizamos el versículo del 13:47 de los Hechos de los Apóstoles, en ningún momento estamos desvirtuando la autoridad que descansa sobre el que ha sido escogido para llevar la salvación. Ok, se salvaban, pregunto, se salvaban las personas que escuchaban la predicación del apóstol Pablo, don Jaime. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se salvaban las Ok, personas por escuchar no, la predicación del apóstol Pablo? Sí, vuelvo a preguntar, ¿se salvaban las personas que escuchaban la predicación del apóstol Pablo? sí, sí se salvaban Ok, por el segunda, mensaje y la esencia del exacto. mensaje. Ok, ¿por qué se salvaban, don Jaime? ¿Por qué? Porque la esencia del mensaje era la salvación, Jesucristo, A y ver, es la salvación. y si las personas no creían en el predicador a pesar del mensaje, ¿se salvaban o no? Si las personas no creían en Pablo, pero creían al mensaje de Pablo, esas personas tenían salvación por haber creído en el mensaje y Ok, no en el mensajero. le pregunto, ¿es eso posible creer en el mensaje y no aceptar al mensajero? Sí es posible, sí es posible. ¿Quieres que te lo muestre con ¿Podría, Biblia? podría, por favor, comprobarme que alguien sin haber creído en el predicador aceptó el mensaje? Cuando Jonás, prototipo de Jesucristo, No, 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 Jonás, no, don Jaime, disculpe. Por eso le estoy pidiendo que nos remitamos y yo pedí el versículo allí. Y no me estoy saltando otros versículos, cosa que podría hacer y con mucho gusto, pero quiero que analicemos este. Por eso le estoy hablando del apóstol Pablo para que entendamos. Y le hice la primera pregunta. Fíjese bien, el apóstol Pablo llevaba una comisión. Te he puesto. ¿Quién se lo dijo? Jesucristo. Ok, entonces Jesucristo está autorizando al apóstol Pablo. Jesucristo está autorizando al apóstol Pablo para que predique. Ahora bien, usted acaba de aceptar de que todos los que escuchaban la predicación del apóstol Pablo se salvaban.
Ahora, Los yo que le hice una escuchaban pregunta. el mensaje y creían en el mensaje. Sí, don Jaime, pero la pregunta es, ¿a quién está mandando Jesucristo a llevar ese mensaje? ¿A la Biblia Mira, o al muy fácil, apóstol? muy Le fácil, ya se te pregunto. acabaron tus minutos. Muy fácil. Ok, En el, ok, en el, en perdón. el Don Jaime, mensaje don de Jaime, Felipe, don Jaime, don, don Jaime, seamos honestos, seamos honestos. Yo le pido, porque ustedes están pretendiendo utilizar este audio para que yo demerite la verdad. Ojo, yo soy honesto y vuelvo a repetir lo mismo. Ustedes están torciendo lo que la iglesia a la luz del mundo predica. Nosotros jamás hemos dicho que el apóstol sea la salvación o que Él salva. Lo que la iglesia a la luz del mundo dice, lo que la iglesia a la luz del mundo dice es que Naasón Joaquín García es el apóstol de Jesucristo que ha sido enviado por Jesucristo para predicar la palabra que salva, la predicación que salva. Él, lo que predica la iglesia a la luz del mundo, Él es el único autorizado por Jesucristo para predicar la palabra que da salvación. Por ok, eso le me cité. tocan mis 3 minutos. ¿Podría por favor retroceder el versículo? Porque me gustaría si lo deja allí. Yo sé que los que nos están escuchando no están de acuerdo en nada, pero si analizamos usted y yo el versículo, allí si lo mantenemos, esto es porque me gusta que nos mantengamos en la Biblia. En la Biblia. Adelante, don Jaime, le concedo sus 3 minutos. Gracias. Bueno, rápidamente, decirles, ¿no? Ya hablamos de lo de la samaritana, por ahí alguien sacó lo de la samaritana, la salvación viene de los judíos. Pero sí, volviendo al tema, volviendo al punto, te voy a poner un ejemplo claro y contundente. Felipe, el Espíritu Santo le dice, ve y sigue a aquel carruaje. Y Felipe lo siguió y estuvo ahí hablando con el etíope. Cuando el etíope decide por el entender el mensaje que tenía Felipe para su vida, el etíope decide bautizarse, tomar el paso de fe para el bautismo. Número uno, Felipe le pregunta, o primero el etíope le dice, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Felipe le pregunta, si bien crees, si bien creíste en quién, en Jesucristo, entonces eres candidato para ser bautizado. Entonces, número uno, el mensaje de Felipe traía una conclusión completa para salvación de este hombre. ¿Cuál era la conclusión? El hecho de que creyera en Jesucristo. Cuando Pablo aquí está diciendo, así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz a fin que seas para salvación, el mensaje de Pablo, que es en Jesucristo, es la salvación. Al igual, me falta un minuto, al igual que este Pedro, cuando se presenta con Cornelio, Pedro no dice yo soy la salvación, yo traje la salvación. Pedro fue el instrumento de parte de Dios que llevó la enseñanza de Jesús a Cornelio y a los seguidores. Entonces, cuando dice Jesús fue resucitado, habló de Jesús a quien mataste y crucificaste, Él os dará vida. Ahí se encierra toda la enseñanza de salvación. Entonces, el hecho de que tú digas que los apóstoles no son salvadores, como lo has dicho en repetidas ocasiones, es correcto. Y concluimos en que Jesús es la salvación que llevaban los apóstoles a los demás. Continúa este Ángel. Ok, muchas gracias, don Jaime. Excelente disertación y me doy las diestras con usted porque usted no está diciendo absolutamente nada, nada contrario. Don Jaime, es claro, la salvación es Jesucristo. Aquí de lo que Amén. necesitamos entender, aquí lo que necesitamos entender es que Jesucristo comisionó o estableció un ministerio para que se predique esa salvación. Usted acaba de citar 2 ejemplos muy importantes. Le pregunto yo, ¿el eunuco comprendió por su propia cuenta que Jesucristo era el Mesías? No, el Ok, eunuco comprendió a través de la enseñanza de Felipe. Sigue con tu tiempo. exacto. Ok, entonces vemos allí que si no hubiera habido un Felipe, si no hubiera habido un Felipe autorizado
por Jesucristo para predicar esa verdad, para llevar esa luz, ¿se hubiera salvado el eunuco? Perdón, ¿el etíope eunuco se hubiera salvado? No, 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 porque, Exacto. permíteme, porque en ese pasaje muestra claramente que la salvación llegó por la enseñanza de Felipe. Ahí está. Y eso es lo que estamos tratando de decirles. La salvación llega a través del conocimiento del mensaje que predica el autorizado por Cristo. En este caso, ¿quién le está enseñando a Felipe? Digo, perdón, ¿quién le está enseñando al eunuco? El eunuco lo está enseñando Felipe, el diácono. Felipe, el Exacto. diácono, Muy bien. autorizado por Jesucristo. Y exactamente lo confirma cuando el mismo Espíritu Santo le dice a Felipe, hey, arrímate al carro y predícale. Ok, vayámonos al otro ejemplo que usted puso porque es importante también antes de que se acabe mi tiempo. A ver, Ya se el, acabó. ángel- el, el No, ángel me queda que un... habla, ok, el ángel que habla con Cornelio le dice, Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, qué bueno, eso es todo, felicidades, vas por buen camino, sigue así. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿A qué Repíteme envía, la pregunta. a qué envía el ángel a Cornelio? ¿A que siga El practicando sus ángel, el oraciones y ángel, limonas? no, 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 no. El ángel Exacto, le dice a Cornelio que iba a traer a un apóstol, que iba a traer a Pablo. exacto, perdón, a Pedro, voy a corregir allí, es a Pedro. Ve por Esa pe- Simón, a quien es apodado el Kefa o el Pedro, él te dirá lo que te conviene hacer. Es lo mismo que la iglesia a la luz del mundo predica. Hay un hombre de Dios autorizado por Jesucristo predicando con autoridad la palabra de Dios. Eso es lo que predicamos. Que existe un hombre autorizado por Dios para dar a conocer la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. En ningún momento el apóstol Nazón Joaquín ha dicho, yo los voy a salvar. No es cierto. Él predica a Jesucristo, que es el que salva. Correcto, me toca mi tiempo. Adelante. Me toca mi tiempo. 4 minutos tomaste, pero rápidamente. Ok, una Eh, disculpa. es de mucho provecho, es de mucho provecho el hecho de que tú aclares y vuelvas a aclarar y sigas aclarando que el único que salva es Jesucristo. El único que da vida es Jesucristo. Ahora bien, eh, Jesucristo, para llevar la salvación al mundo, ¿se vale de los ministerios? Se vale de los ministerios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él mismo constituyó, Jesucristo mismo constituyó. Si leemos lo antes, dice que descendió del cielo y constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Entonces, todos ellos tienen la facultad de llevar el evangelio al mundo. Por consecuencia, la iglesia, dicho por primera de Pedro 1:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está consciente y está siendo consciente a la iglesia, a los creyentes, en su epístola universal, de que la salvación la puede llevar todo creyente sujeto a Jesucristo, en obediencia a Cristo. Más aún, todavía lo dice Jesús cuando dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se lo dijo a los apóstoles? No, se lo dijo a todos los que iban a recibir el don del Espíritu Santo, que lo vemos confirmado en Hechos 1:15, cuando se lee y se dice que 120 estaban reunidos conociendo la palabra y extendiendo el reino de Dios por el poder de parte de Dios a ellos. Lo vemos todavía en Pablo, cuando Pablo en 2 de Corintios
Segunda de Corintios 5:18, dice que anunciemos el evangelio, que prediquemos, que estamos capacitados para predicar el evangelio. Entonces, el evangelio, cada creyente, así como lo tuvo Felipe, el diácono, como lo tuvo Esteban, el diácono, cuando predicó su mensaje, y Pablo recibe las ropas de Esteban, y de ahí se ve claramente que Dios lo escogió a Pablo a través de la vida de Esteban, que nos damos cuenta en su sacrificio. Pablo es la cosecha del sacrificio de la vida de Esteban. Entonces nos damos cuenta que el evangelio se distribuirá por medio de la iglesia, y en eso estamos completos. Se acabó mi tiempo. Adelante. Muy importante, don Jaime, y vuelvo y le repito, no tenemos ninguna discordancia, no hay ninguna dicotomía en eso está muy claro. La iglesia está obligada por gratitud, por reconocimiento, por amor, a dar a conocer, como dijo el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está muy claro y lo entendemos. Aquí lo importante es notar y hacer resaltar, don Jaime, de que la iglesia de Jesucristo quedó bajo un ministerio, quedó bajo la administración de un ministerio. Y yo le quiero preguntar, ¿la iglesia de Jesucristo sobre qué doctrina se movía? ¿Bajo qué doctrina se conducía? ¿Me estás preguntando? Sí, don Jaime, le estoy preguntando y repito mi Bajo la pregunta. doctrina, bajo la doctrina y enseñanza de Jesucristo por medio del evangelio. ¿A dónde dice eso, don Jaime? Hechos 2:42, si lo puede leer, por favor. Es que, ¿de dónde sale la doctrina, Don Ángel? ¿De dónde Jaime, sale sí, yo lo entiendo que el origen es Cristo, pero la iglesia se movía bajo la doctrina de los apóstoles. Digo, si es que lo tiene el texto allí, ¿verdad? Detente ahí tantito. 2:47 ¿Qué de Hechos, doctrina? ¿ok? ¿Qué- La doctrina que Jesucristo les encomendó, reveló, encargó a los apóstoles con lo que la iglesia, en lo que la iglesia caminaba, se movía y practicaba. Hechos 2, capítulo 42 al 47. Perseveraban unánimes cada día en el templo, en las casas, bajo la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así ¿Dice es. así o ¿Cuál no es dice la- así? Claro, claro que lo dice. Ok, ¿Cuál, cuál- entonces, lo que queremos resaltar, don cuál es Jaime. esa doctrina? Acláranos. ¿Cuál es esa Sí, doctrina? la doctrina de los apóstoles es la que Jesucristo, ojo, tomando por ejemplo a los primeros 12 y después por revelación al apóstol Pablo. Jesucristo les reveló, les dio la doctrina a los apóstoles en la que la iglesia caminaba. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues es que no hay Tienen, otra. a ver, ok, pero lo que quiero preguntarles es esto. ¿Tienen los apóstoles alguna doctrina propia? ¿O de quién es la doctrina? La doctrina, la doctrina le pertenece a los hijos de Dios. La enseñanza, el evangelio, le pertenece a la iglesia en estos tiempos, a la iglesia. Caballero, no, don Jaime, mire, don Jaime, bueno, yo respeto mucho, pero vuelvo y le aclaro. Le estoy leyendo la Biblia, estamos leyendo la Biblia. Fíjese bien, la iglesia no tiene una doctrina, ni los apóstoles tienen una doctrina. La Ah, doctrina que la caray. iglesia, fíjese, la doctrina y los apóstoles, perdón, la iglesia y los apóstoles, la doctrina que tienen es la doctrina de Cristo. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Definitivamente estás en lo correcto, en ese sentido estás Exacto. en lo Ok, correcto. ok. Entonces, ¿por qué nos ofende? ¿Por qué nos inquieta? ¿Por qué nos incomoda cuando decimos que la iglesia perseveraba bajo la doctrina de los apóstoles? ¿Acaso es una enseñanza diferente a la de Cristo? Bueno, ya me toca mi tiempo y déjame de contestarte. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo ahorita, pero ¿Qué? ojalá así se manejaran, ojalá así se manejaran. Don Jaime, Dicen escuche, ustedes, perdón.
Perdón, don Jaime. Está platicando con un miembro orgulloso de la Iglesia La Luz del Mundo. Jamás hemos dicho algo diferente. Lo que pasa es que ustedes han torcido, han manoseado, han cambiado los conceptos y hacen ver como que nosotros trajéramos una enseñanza distinta. A ver, le voy a preguntar, ustedes que nos conocen No, bien, pero ya déjame mi tiempo. qué libro utilizamos nosotros para La poder Biblia. darles a conocer la enseñanza de Cristo? Exacto. No Bueno, se nos debería de acusar como alguien que predica otra enseñanza. Lo único que sucede es ok, que ustedes mi no tiempo, mi tiempo. aceptan. A ver, perdón, solamente para decir, esta va a ser nuestra última disertación y con mucho gusto porque aquí sí es un poquito tarde. Adelante, le concedo su tiempo, don Jaime. Perdón, disculpe. Mira, hoy veniste de verdad muy de nuestro lado, muy de nuestro lado. El Evangelio lo estás manejando como el Evangelio de Jesucristo. Estás manejando que cuando dice Pablo, conforme a mi Evangelio, entiendes y clarificas que eso que está diciendo Pablo es correcto de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Un apóstol no trajo ningún evangelio propio. Un apóstol no se presentó con su propia carta, su propia enseñanza de evangelio. El evangelio comprende el amor de Cristo, su amor ante el mundo, sus milagros, sus prodigios y su sacrificio. Eso contiene el evangelio. Esta es la enseñanza medular del Evangelio y que es para nuestra salvación sacrificio perfecto. Entonces, Jesucristo se convierte en nuestro parámetro de vida para salvación. Ahí se incluye la doctrina, ahí se incluye nuestro caminar, nuestro vivir, nuestras leyes, por decirlo de alguna forma, cristianas. Y entonces en esos parámetros del Evangelio de Jesús se centran todos los apóstoles, se someten todos los apóstoles y nadie presenta como suyo propio algo que esté fuera del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Pero cuando ustedes dicen, es que nuestro apóstol trajo el Evangelio, tacha, es que nuestro apóstol tiene un evangelio, el evangelio de la iglesia, el evangelio de Nazón, tacha, completamente una tacha. Cuando dicen el evangelio que solamente es para ellos, tacha, otra tacha. Y yo creo que tú estás de acuerdo en todas las tachas que estoy poniendo. ¿Por qué? Porque te das cuenta en lo que acabas de decir, que el evangelio es de Cristo y en eso estamos totalmente de acuerdo. Coincidimos. Me gustaría que siguieras interviniendo porque me agrada lo que estás haciendo el día de hoy. Adelante, Ángel. Ok, ok. Primero que nada, no coincido con ninguna de esas tachas que usted está diciendo porque son completamente mentiras. Eso está claro, ¿verdad? Segundo, pregunta, don Jaime, para usted. No, pero Bajo acláralo, la doc- acláralo. ¿Perdón? Aclara, claro. O sea, esas tachas que acabo de poner, ¿por qué no las haces válidas? O sea, los apóstoles pueden decir que es su evangelio, que a ellos les pertenece, que es propio. ¿Ha leído usted el versículo donde el apóstol San Pablo decía, el cual juzgará a los vivos y a los muertos conforme a Conforme a mi mi evangelio. evangelio? ¿Sí Sí, lo ha claro. leído? Bueno, ¿por Sí, qué el apóstol Pablo, por qué el apóstol decía mi evangelio? Pregunto, ¿el apóstol Pablo tenía un porque evangelio diferente? Perdón, ¿tenía un evangelio diferente al de Cristo? ¿O a qué se refería el apóstol? te lo explico. Mi Biblia, mi palabra de Dios, mis evangelios, míos, en esto yo me baso, en esto yo vivo, esta es mi eternidad, esto me pertenece. Ok, ok. ¿Entiendes? Respeto su punto, pero el apóstol San Pablo no se está refiriendo a las escrituras. Ok, él dice a mi evangelio. Pero bueno, porque como es otro texto, a mí me gusta ser muy honesto y me gusta que nos mantengamos en lo que estamos hablando. Le quiero hacer una pregunta, don Jaime. Vuelvo a repetir, según el texto que leímos de Hechos 2:42 al 47, la iglesia primitiva, bajo la doctrina de quién vivía, se movía, practicaba, bajo la doctrina de quién.
bajo la doctrina enseñada por Cristo y discipulada por los apóstoles. A ver, don Jaime, le pregunto otra vez, así despacito, con calma. Ignore el chat. Yo sé que el chat ahorita me están enterrando vivo, pero no pasa nada. Ya vamos a tener una oportunidad entre todos. Ahorita es con usted. Don Jaime, con la Biblia. Con la Biblia. ¿Cómo dice el texto, don Jaime? Y perseveraban en la doctrina de quiénes, don Jaime. De los apóstoles. ¿Y por qué usted está diciendo que la iglesia tiene la doctrina? Volvemos a lo mismo, Ángel, Ok, volvemos a lo mismo. voy otra vez. Fíjese, La que esto doctrina de nada los más para, apóstoles era el Evangelio de esto nada Jesús. más, ¿cómo? La doctrina de los apóstoles era el Evangelio de Jesús. Exacto, y es lo que estoy tratando de decir. La Pues doctrina de dilo los así, apóstoles dilo así, no, es la no doctrina de Cristo. Es la dilo doctrina de así. Cristo. La pregunta es, ¿bajo la doctrina de quién debe moverse la iglesia? ¿Debe de vivir la iglesia? ¿Bajo la doctrina de quién? Dígamelo, dígamelo. Bajo la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas y obra de Jesús, Jaime, don parámetros Jaime, y don Jaime, con mandamientos. honestidad, mire, con la Biblia, no nos divorciemos de la Biblia. Mire qué bonita me la acaba de enseñar. Por cierto, me encanta la Biblia del arco iris. Yo también la tengo. Así, don Jaime, con claridad, con honestidad, así, no pecamos por leer la Biblia. Es más, estamos agradando a Dios. Don Jaime, bajo la doctrina de quién debe de moverse la iglesia y se movió en el primer siglo. ¿Bajo la doctrina de quién? Bajo la Con la doctrina de Biblia. Jesucristo. Bajo la Ah, doctrina de Jesucristo. a ver, lea el Te texto, leo por favor, don lo Jaime. que dijo Pablo. ¿Quieres que te lea lo que Don dijo Jaime, Pablo don acerca Jaime, de esto? no, don Jaime. Si usted no responde, yo voy a asumir dos cosas. Número uno, está sacándole la vuelta a la Biblia, o número dos, no sabe de lo que estamos hablando, cosa que no es pecado, se acepta. Pero yo estoy aquí para informarle. La iglesia de Jesucristo se mueve, vive, practica, se desenvuelve en este mundo bajo la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina es de Cristo. Cristo se las dio a ellos para que ellos se la enseñen a los discípulos. Eso es todo. Por eso, don Jaime, es lo que vengo a rectificar. La iglesia a la luz del mundo vive, se desarrolla, procede, actúa en este mundo conforme a la doctrina que hemos aprendido de un auténtico apóstol de Jesucristo. Punto. Eso es todo. Por Pero lo yo quiero tanto, mostrarte qué dice no, yo me Pablo. retiro. ¿Qué dice Yo me Pablo? Me retiro. gustaría mostrártelo. Don Lo Jaime, que dice Pablo acerca de lo que si estás gusta, diciendo. Que te lo diga si Pablo. gusta, don Jaime, si gusta, porque aquí ya me dieron casi las 12. Y ya honestamente sí se nos va a acabar. Este, la dejamos para otra oportunidad. Léelo tú Obviamente mismo, léelo aquí, tú mismo. sí, la tengo, la tengo. Mire, don Jaime, Léelo sabe, tú mismo. Ahí está. hay una cosa que quiero resaltar con usted, cosa que no veo en todos los que lo apoyan en el chat. Pero, sabe, es bonito, sí, así es. Es bonito, don Jaime, platicar con respeto, interactuar. Pienso de que compartir, mire, no estoy de acuerdo con usted, usted no está de acuerdo conmigo, pero hemos compartido bonito, ¿verdad? Y eso es lo importante, eso Lo es lo que me importante. agrada es que has estado de acuerdo conmigo en la gran mayoría de cosas. Claro que cuando esto trasciende a tu apóstol, cuando esto trasciende o se le da pie a tu apóstol, ahí es donde tú ya no quieres seguir caminando. Quiero Bueno, leerte esta mire, parte clara y contundente. no, Dice Pablo, don Jaime, solamente, perdón, es un disculpe, un versículo nada yo más. sé que es su canal y yo sé que todo el mundo está diciendo, no, déjalo hablar, Déjame que leer el yo versículo. ya te hubiera sacado, pero don Jaime, solamente le repito esto. Entré para aclararles a todos ustedes, conocedores y no. La Iglesia de la Luz del Mundo predica que hay un apóstol de Jesucristo autorizado para dar salvación a todo aquel que crea en esa predicación. Nadie está obligado a creer, por supuesto, Equivocadamente, pero esa es la equivocadamente, verdad. Bueno, muchas gracias, don Jaime. equivocadamente, Le deseo completamente muy buenas noches. Hasta equivocadamente. pronto. La Hasta salvación pronto. viene de los Gracias. judíos. Ángel, bueno, ya se fue Ángel.